por regalarnos la fe cada día, por regalarnos también una comunidad en la que podamos aprender a escucharte, a convivir contigo en cada uno de nuestras vidas, de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das a crecer siempre en este seguimiento, reconociendo que tu vida siempre es la absoluta vida que debemos conseguir cada día en medio de este mundo. Gracias por nuestra Madre, gracias por regalarnos el ejemplo de nuestra Madre, que siempre nos fortalece también nuestra fe por medio de su ejemplo de vida, de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días a todos. Hoy vamos a tener un día de oración, un día de reflexión, de asimilar las palabras de Dios. Y la palabra que vamos a meditar se encuentra en el Evangelio de hoy, Juan 15, 18, 21. Juan 15, 18, 21. También se encuentra en Hechos 16, 1, 10. Hechos 16, 1, 10. Y el Salmo responsorial en Salmo 99. Yo repito, vamos a meditar las lecturas de hoy en la Eucaristía. Es Hechos 16, 1, 10, Salmo responsorial, Salmo 99, también en Juan 15, 18, 21. Juan 15, 18, 21. Hoy nos invita a reflexionar el sentido de nuestro seguimiento al Señor. Nos llama constantemente a seguirle porque Dios quiere que nuestra vida se convierte en una respuesta que Él quiere dar a cada uno de nuestros hermanos en el mundo. El Señor sabe muy bien de que la vida de los seguidores es un factor muy esencial, importante, para que el mundo crea en Él. Cuando nos dice siempre en estos días, permaneced en mí y yo en vosotros, permaneced en mis palabras y ustedes conocerán la verdad. Permanece en mi palabra y serán verdaderamente discípulos míos. Y es verdad que hoy nos invita a permanecernos en la palabra de Jesús como seguidores. En la oración es importante acoger aquellas palabras que se nos dirige la Escritura. La palabra de Dios nos habla lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios ve. Y más aún nos habla de cómo Él actuaba dentro de este mundo. Entonces, al reflexionar esta palabra, nos hace comprender que nuestra vida también está encaminada hacia la misma forma, manera
un modo de vivir, como nos decía Jaime siempre, el modus vivendi en latín, el modo de vivir sería Cristo. El que está en Cristo vivirá para siempre. Como dice el Juan 1, primero Juan 1, el que tiene Jesús tiene vida eterna. Y lo que Jesús quiere ofrecer a todo el mundo sin excepción ninguno, es la vida eterna. Por tanto, Dios amó al mundo que envió a su Hijo único para que el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Dios no quiere que algunos hijos de Él se queden perdidos. Quieren encontrar, siempre en búsqueda como un buen pastor. Quiere encontrar a cada uno, porque cada uno debe caminar por el camino, en el camino por el cual caminó el Señor, caminó Jesús. Quiere que todos tengan vida eterna, que todo el mundo conozca la vida eterna. En otras palabras, que todo el mundo conozca a Jesús. En la primera lectura de hoy nos habla clarísimo de que así lo que Dios quiso hacerles entender a los discípulos. En Hechos de los Apóstoles 16, 1, 10, nos habla de cómo después de la resurrección los discípulos fueron a evangelizar. Nos habla de un Pablo que después de su conversión, después de haber recibido la llamada de Dios, de seguirle, después de haber perseguido al Señor, pues entendió que Dios le llama a ser seguidor. De ser perseguidor a ser seguidor. Y Dios quiere que Pablo sea una persona que después de haber perdido en el mundo, se encuentra con la verdad. Qué bueno cuando Pablo, después de ser perseguidor, y pudo meditar, pudo reflexionar, no, la vida de los seguidores en medio de la persecución. Imagínense, el que persigue a todos los seguidores ahora es perseguido. Porque todo el que sigue a Jesús termina en el mismo destino. Pablo, en su evangelización, experimentó esto. Se hizo defensor de la verdad, de que Dios es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús es el Mesías, que Jesús es el verdadero Dios. Jesús es la vida que daba todos los nombres. Que Jesús es el libertador. Que Jesús, de todo lo que hay que decir sobre el verdadero Dios, que en realidad cuando los judíos, fariseos, los tradicionales, los judíos que seguían la ley de Moisés, cuando escuchaban esta palabra de Pablo, pues se emporecieron, se pusieron así como con odio contra estos seguidores. Claro, porque para ellos es una contradicción. Yo creo que hoy pues nos habla como un seguidor enamorado, convencido, como decía Jaime, convencido de la palabra, predica la palabra con vida, predicaba la palabra con esta pasión y por tanto no tenía ni miedo a cualquier persecución. Hoy nos pide a que también veamos en los discípulos, no solamente Pablo, sino a Timoteo, a todos estos discípulos,
de la primera comunidad cristiana, ¿no? Pablo quiso llevarlo consigo, todos estos judíos de aquellas regiones, a la evangelización, a Dios, digamos. Quería llevarles a Dios, quería llevarles a un encuentro con Dios. No fue fácil para Pablo. ¿Por qué? Porque siempre tiene que confrontar lo que es contra, o sea, la oposición de los judíos. Se encontraba con esta contraposición. Cuando hay una canción que se llama Contracorrientes. No sé si ustedes cuando tuvieron una experiencia de natación, de nadar en un río. Yo en mi país, en mi pueblo, cuando era niño, siempre nadaba así en el río y siempre para nosotros era un desafío, como niño, a nadar contra corrientes, a ver quién gana, quién no ha sido fácil. Porque ponerse contra corriente realmente supone un esfuerzo, supone un convencimiento, supone poner todo para que puedas moverte contra corriente. Igual que pasa con los discípulos, contra corriente, contra los odios del mundo. Y hoy, en la reflexión del Juan 15, 18, 19, nos relata cómo Jesús hablaba de la vida de un discípulo, de la vida de los que siguen a Jesús en medio del mundo. Y hablaba muy bien de que los discípulos no son del mundo. Y hay que reconocer que estando en el mundo, pero no siendo uno del mundo, encuentran incompatibilidad, encuentran la oposición, encuentran la incompatibilidad entre el bien y el mal. Pues claro, como dice Jesús, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo, al elegirlos, os he sacado del mundo. Por eso os odia el mundo. Estas palabras de Jesús han sido nuestra propia experiencia antes de seguir a Jesús. ¿Qué es lo que hemos vivido en el mundo? Estamos en el mundo. Ahora estamos hablando con un lenguaje de fe. Porque, claro, cuando uno dice, pues usted está en el mundo, ¿qué está diciendo? Claro, es descubrir que estando en el mundo no somos del mundo, porque el mundo no sigue lo que Jesús dice. El mundo los odia porque el mundo no quiere, te pones en cara, o sea, que pongas ahí en su cara, está mal, está en la mentira. El mundo nos odia. ¿Qué significa? Pues cuando nos habla del odio del mundo, como dice Jesús, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que vosotros. Hay que tener en cuenta que el cristiano que sigue a Jesús está llamado a vivir al revés de la sociedad. Al revés de la sociedad. En un mundo organizado, esta estructura de la sociedad la hemos visto con sus principios, con su mentalidad, con sus prácticas
de la vida social que no está correspondiendo al plan de Dios. Al contrario, vive el suyo. Su plan, proyecto, contrario a lo que es de Dios. El mundo es así. El mundo tiene sus intereses. El mundo tiene su interés personal. Lo que digamos, el mundo en el fondo vive una estructura social del pecado. Y entonces, vive desde ¿no? intereses egoístas. Ahora mismo, en el tiempo de la pandemia, no sé si es verdad, estos testigos de los intereses personales de los grupos. O sea, es una persona una médico que hablaba, no sé si es verdad, pero si no es verdad o verdad, yo puedo decir que puede ser que la pandemia es algo planeado. Como decía una doctora zoológica de moral, no sé, en Latinoamérica, y hablaba de que en vez de llamar pandemia, se llama plandemia, porque fue un plan de unos grupos que quiere pues alimentar sus propios egoísmos, de sus propios intereses. Estaba hablando mucho de que pues incluso parece que tiene mucha lógica, que ahora en Estados Unidos están inventando, están descubriendo una vacuna contra el coronavirus, y por tanto ahora al encontrarlo hay que distribuirlos en el mundo entero, y por tanto tiene que poner un fondo de $1 billón. Pero en realidad pues hablaba mucho de un plan de algunos que su visión es muy personal. No sé si es verdad, pero yo no quiero meterme en esto porque no tenemos base. Pero imagínense, tiene mucho fundamento, tiene muchos rasgos en la vida de sociedad de hoy. Y me estaba hablando algunos que, pues mira, padre, en el hospital ponen, ponen la enfermedad de una persona que conozco que tiene cáncer y ponen coronavirus. Y luego murió de coronavirus. Y otro que se cortó el pie y murió de coronavirus. Y tal, y en todos los lugares. Y dicen que lo mismo, los mismos médicos que atendieron a la gente de Nueva York, y dicen, pues, ay, no sabía, pues es una cosa sencilla, y al poner la ventilación se murió. No sé qué hay en este ventilador. No sé qué hay en esta. ¿No será que porque es planeado? Dicen la gente. Y yo no quiero decir que es verdad o no, pero puede pasar. Porque la verdad es una cosa que se habla hoy. Y a veces yo estaba pensando, pues si es verdad, pues es por por intereses egoístas, ¿no? Y entonces, para Jesús lo mismo en su tiempo. Estos fariseos, por sus intereses egoístas, ¿no? Que no le quitan sus conveniencias y confort, pues quieren matar a Jesús. Ya no vamos a ir fuera, más lejos de nuestra propia vida. Nosotros nos encontramos mismo en nuestras propias familias. Tus hijos, cuando tú dices, mira, hijo, que no te metes, no te esclavices de estos vicios. O incluso tus mismos esposos. Ustedes nosotros hemos experimentado estos vicios que nos esclavizan. Y cuando nos dice alguien que nosotros tenemos que cambiar, nos ponemos en contra. Y no solamente ponemos en contra,
planeamos quitar entre nosotros esta gente. Así lo que está pasando hoy. Los negocios del tráfico de droga, cuando te pones en medio, pues para decirles la verdad, te quieren matar. A mí me pasó lo mismo, me pasó una vez, que al predicar la palabra de Dios como Pablo, predicando con una pasión, diciendo que salgan de esto, y como no quieren, pues quieren quitarte en medio, te odian. O incluso de otras cosas, fidelidad en cuanto la infidelidad, el sexo, la pornografía, de todo lo que hay, mujeres y hombres, ahora ya es tremendo, incluso mujeres. Y para nosotros decimos, no. ¿Cuántas mujeres le he dicho, oiga, estás como perseverando mucho, estás como insistiendo no sé, dice, de aplicar de pedir un divorcio? ¿Pero por qué? Si yo conozco tu mujer, tu hombre, tu esposo es bueno, o tu esposa es buena, ¿por qué es tan insistente de meterla al divorcio? Oiga, está mal. En cuanto, en cuanto le dices está mal, te odia. Porque primero, sus intereses propios están ya en la otra persona, la tercera persona, así, mira, no me quita esta mujer, esa la quiero, no, es tu egoísmo. Porque sabiendo que tú has casado, tú tienes hijos, has vivido muy bien de las primeras etapas y ahora viene la tercera persona y estás diciendo que estás equivocado, ¿no? Y entonces diciéndoles la verdad, te odia. Ay, no, mejor no llama, este padre es tremendo, este padre y tal. Ay, cuántas personas que te odian, ¿verdad? A mí, pues, cuántas personas me odian. Cuando estaba pidiendo una dirección espiritual, y les dije, por favor, que no aborten. Y dice, bueno, este padre no. Y cuando dijiste, y cuando te pone la cara, pues, ¿por qué tú abortaste? Y ahora estás llorando. Y empieza a decirte, el padre me está... Ay, caray, empieza a crear chismes, crear persecuciones, de que dice, este padre es duro, este padre y tal. Hace tiempo un discípulo me dijo, padre, yo le dije, tu mamá es a ella, sí. Que estuvo en una convivencia, sí, en un retiro, sí. Y entonces empezó a saltar este chico, este discípulo, y dijo, pues mi mamá me dijo que usted es tan duro. Ay, caray. Sí, es que como ya se divorcian de papá y mamá, ya se están divorciando y le dije que, pues dice que yo soy duro. Bueno, y eso es lo que percibe. Pues decir la verdad, es decir la verdad. Y lo malo es que empieza a correr la voz diciendo, esta padre es duro, esta padre es duro. Y digo, bueno, así soy yo. Si la verdad de la palabra de Dios le penetra el corazón, claro, yo no me sorprendo. ¿Por qué? Se llama odio. Se llama odio. Porque eso, dice Jesús, el odio del mundo. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Este fue el destino de Jesús en el mundo donde, pues, él contradecía las mentiras. Porque yo soy el camino y la verdad. Pilato, cuando le estaba preguntando, ¿cuál es la verdad? Pues después de lavar las manos. Después se lavó las manos, perdón. Y se dejó llevar por lo que dice el mundo. Por tanto, el mundo desconfía lo que tú dices.
Si fuerais del mundo, dice Jesús, el mundo amaría lo suyo, pero como sois del mundo, no, pero como sois del mundo, ¿por qué yo al elijo os sacar del mundo? Porque no, como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo. Dios nos sacó del mundo cuando hemos tenido la conversión, cuando hemos tenido la decisión, la opción por seguir a Jesús y dejar el mundo, dejar lo que dice el mundo. Qué difícil, porque mire, para invitar a la gente, para convencer a la gente que vengan en la oración, puede ser que dice que se ríe de ti. O cuando consigues que la gente empieza a venir a la comunidad y poco a poco, y cuando se encuentra con un punto clave que para decirle, tienes que salir de este mundo. Y te dicen, bueno, yo no me gusta que me quiten mis vicios, me quiten la felicidad, cuando me quite mi tomado, no sé, mi tequila, mi cerveza, mi whisky, mi grupo, mi, mi moda, aquella vestida que casi se muestra el pecho, el vestido, perdón, aquella moda que me quita la apariencia, porque en el mundo siempre tenemos que mostrar la imagen de ser más bella, de ser más valorada, de ser más querida, de ser más aplaudida. Es la apariencia. El Papa habla mucho de la mundanidad de hoy. Es por tanto, les odio. ¿Qué significa odio? Es un intenso sentimiento, ¿no? Sentimiento que repulsa hacia alguien que desata, ¿no? Aberración y violencia. El odio del que habla Jesús no se refiere a las críticas y reproches solamente que pueden recibir los suyos por causa ¿no? de los suyos, por causa de los cuales pues inauténticas, sino a esa persecución de la que será objeto simplemente a causa de su nombre. Esa es la verdad del odio. El odio es cuando hablamos en nombre de Jesús y te persiguen verdadero. Es el odio. Cuando te persiguen por haber dicho la verdad en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchas verdades relativas, pero una verdad absoluta que nos libera sería Jesús. Sería las enseñanzas de Jesús. Sería el amor de Jesús. Por eso, Dios nos ha elegido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en la verdad. Juan 8, 30, 31. Permanezca, si mantenéis en mi palabra, y seréis mi verdadero discípulo, y la verdad os hará libre. O es así. Si mantenéis en mi controlar la verdad, y la verdad os hará libre, y por eso serán verdaderamente discípulos míos. Y esto es lo que Dios hoy nos dice. El Papa Francisco nos hablaba mucho de esta mundanidad. No con el mundo, pues, no conocen la verdad. ¿Por qué es odio? ¿Por qué nos odia? Ahora, pues, en el matrimonio, lo que decíamos ayer sobre los conflictos. Los conflictos es una batalla muchas veces entre el bien y el mal. Una puede ser con mayor absoluta de la verdad, porque vive en Cristo, y la otra no. Por eso te odia. Y esto es lo que Dios quiere de hoy. El mundo está en una cultura del egoísmo.
con los valores superficiales, con una cultura que no conoce a Dios, una cultura que no conoce lo que se llama fidelidad a Dios. Por eso hay tantos divorcios y te odian, porque primero no es fiel a Dios. Entonces lo que decía el Papa hoy, estamos en una cultura de usar y tirar, de usar y tirar. Estamos en la cultura de provisionalidad. Eso lo hemos visto y yo lo he trabajado mucho en Amoris Laetitia. Estamos en esta cultura de provisionalidad. Todo es provisional, todo es temporal. Ay, cuando yo no me gusta, pues yo lo tiro. Después de usar, la tiro. Cuando ya me caso con esta mujer, ya para mí ya no me sirve, ya la tiro. Ay, no sé, ¿no? Esta cultura de utilitarismo, que eres útil cuando tú eres útil para mí. Cuando, o sea, tú eres importante para mí, perdón, cuando tú eres útil. Y cuando ya no eres útil, ya no eres importante para mí. Así es una forma de odiar también. Qué bueno cuando nosotros hemos tenido la experiencia de ser elegido hoy. Hay muchos matrimonios que defienden la fidelidad a Dios. Hay muchos matrimonios que se sienten elegidos por Dios, con una vocación gratuita de Jesús. Recibimos la fuerza para sostenernos de la persecución, de las calumnias, y podremos tener la alegría de vivir este seguimiento en medio de las dificultades. Yo estoy muy contento de que cuando los matrimonios comienzan a defender su matrimonio como signo de la presencia del amor de Dios en su propia vida. Es una forma de misionar en medio del mundo, de mostrar al mundo de que pues con este matrimonio vamos a contracorriente y ver que a estos que se divorcian, esta gente que se separan, esta gente que se odian unos a otros, de que nada es imposible para Dios, que ni la muerte tiene la última palabra, ni el odio, sino el amor es más fuerte que cualquier odio, porque así el Señor lo vivió por nosotros, que en medio de la persecución, en medio de los odios, seguía amando. Como decía Santa Teresa, si el mundo los odia, les sigue amando. Y si te cansas de amar, sigues amando. Qué bonito, ¿no? Eso es lo que es Mateo 10, 24 y 25. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Jesús había insistido en este punto, en el lavatorio de los pies, Juan 13, 16, y en el discurso de la misión, Mateo 10, 24, 25. Y esta es como Dios podemos, como Jesús nos invita a identificarnos con Él a lo largo de la vida, ¿no? Vemos en a lo largo también de los siglos, mucha gente lo seguía. Y eso le dio mucha fuerza para seguir su camino. Pues vamos a pedir al Señor que tengamos en cuenta la fuerza del amor de Dios. Y con este amor no te sorprendes de la persecución por causa de este amor, por causa de eso. Y como les decía, por todo esto que estáis viviendo como seguidor, como discípulos míos, os lo harán por causa de mi nombre, o sea, los perseguirán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Yo les pregunto, ¿por qué muchas veces se sienten pasiva, parada,
en la misión. ¿Por qué ni siquiera, yo la verdad, yo no entiendo, tanto tiempo que ni siquiera pueden convencer a ninguna, que no pueden llevar ningún matrimonio al encuentro con Dios? ¿Pero por qué? Es una insistencia repetida de los evangelios en recordar las palabras de Jesús que pueden ayudar a las comunidades de discípulos a entender el porqué de las crisis. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo de ser perseguidos. Tenemos miedo de ser odiados. ¿Por qué? Porque cuidamos más nuestra imagen. A mí me pasa varias veces. Ay, no puedo decir esto. Ay, yo no puedo compartir esto. Ay, no, no, no. Es una señal evidente de que nos está llevando el mundo. Así lo mismo, el odio es la única manera para paralizarnos, para pararnos, para separarnos de la misión de Jesús. Porque hay muchos cristianos así de título. Yo soy cristiano, voy a la misa, yo oro, a mí me siento consolado por Dios, pero no participa en la misión. Y no, o sea, ¿ves? Si hubiera personas que participan en la misión con sus propias vidas, tendríamos más gente en la iglesia. Yo no estoy hablando solamente de la comunidad Verbunday, en la iglesia misma. Cuando ya llega el momento de que hablemos la verdad, se queda en la mitad de la gente en la iglesia. No pasa nada, hombre. Pero hay otra forma, otra pregunta. ¿Por qué no puedo? Mira, porque yo soy perseguido y no quieren venir. No pasa nada y yo sigo muy bien, así es. Porque hay dos tendencias. O no lleva la gente al encuentro con Cristo porque tienes miedo. Y otra cosa es que no lleva a la gente al encuentro con Cristo porque te han odiado. Te has perseguido. ¿Cuántas veces cuando tú empiezas a predicar muy bien todo, se ríe, ya empieza después poco a poco, después de un día, después de una semana, y ya empieza a hacerles reír todas las palabras que les convenía, entonces después ya empieza a hablar de la verdad, y cuando empieza a hablar de la verdad, ya se van para atrás, ya no sigo. Y por tanto tenemos menos gente en la perseverancia. Y no se preocupen, así nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Nos sentimos perseguidos. Lo más importante es si ustedes siguen. Lo más importante es nosotros perseveramos. Porque Dios lo sabe muy bien. Pero no se preocupen, tendrá su fruto. Cuando las personas vean que ustedes permanecen en Cristo, permanecen perseverando y permanecen coherentes con la palabra de Dios. Y ahí despertarán la conciencia de esta gente. Que le van a decir, qué bueno. Ahora, después de tantos años que me ha dejado, ahora regresa, porque se dan cuenta de tu testimonio. Se dan cuenta de la perseverancia que hace para seguir a Jesús. Y se dan cuenta de la alegría que viven en medio de la persecución. Por eso seguimos. Ahora, pues en la iglesia vemos, hay muchas que ya no siguen, igual que pasa con los sacerdotes, con los religiosos, con los laicos. Eso no nos pasa. Porque no puede un misionero que dejó de ser sacerdote y me dijo, pues mira, ya no puedo así verme usado, quizás no estoy para esto, yo sufro, yo no puedo, mi psicología no puede esto, yo no puedo de este sufrimiento. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, mejor dejar, porque yo no puedo seguir este sufrimiento. Claro, sufre,
por ti mismo. Y la verdad sufres sin sentido porque no dejes que Dios sufre por ti. No te dejas amar por Él. Déjate amar por Él. Déjate fortalecer por Él con su amor. Déjate amar y abrazar por Él en tus sufrimientos, en tu persecución. Porque lo estás haciendo en su nombre, todas esas cosas. No estás haciendo las cosas en tu nombre. O sea, muchos discípulos así, hacen las cosas, predican, hacen apostolado, pero están después luego haciéndolo en su propio nombre. Ya empieza a ser como el dueño de la misión, como si fuera el protagonista de la misión. Y por tanto, cuando se fracasara, cuando la gente le persigue, ya no puede. Así lo pasa. ¿Por qué? Porque es esclavo de las imágenes, de la apariencia. Y Jesús dice, no. Mira, si tú predicas, si tú evangelizas en mi nombre, no te preocupes, te van a perseguir. Y es verdad, es parte, porque así yo fui odiado por el mundo. Pero lo más importante es esto, la fuerza que, la fuerza que nos puede sostener es la certeza de que Jesús está en medio de nosotros y está con nosotros. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo y no los abandonaré. Estoy contigo, estás conmigo. Mi Padre y yo somos uno y nosotros en ustedes. Y eso es bonito, ¿verdad? Entonces Jesús se dirige a nosotros y te dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, amaría lo suyo. Pero ¿cómo explico esto en tu vida? ¿Tú eres del mundo o tú eres de Cristo? Dentro de mí hay dos tendencias, el mundo y el Evangelio. ¿Cuál de las dos domina a nuestra vida? Pregúntanos a nosotros. No todos los discípulos que oran y tal, pero porque hay dos vidas. Y preguntan, pero dice Jesús, no podéis servir dos señores, o amar al otro, al uno, y odiar al otro. Pero si amas a Jesús, no te preocupes, el mundo te va a odiar. Porque el mundo, en su mundanidad, en su cultura de muerte, no conoce, no quieren conocer a Dios. Pero el que conoce a mí será verdaderamente libre, como dice Juan 8. Y por eso, eso es lo que Dios pide hoy. Pidamos a la Virgen que nos acompañe en este momento de la oración y que nos regale esta capacidad de definirnos, de optar por el bien, como decía en Deuteronomio 30:15. Eliges entre el bien y el mal, la vida o la muerte. Si tú eres del Señor, elegirás la vida. Como decía Jesús, he venido al mundo para que el que cree tenga vida eterna. La Virgen nos acompaña en este día y que nos fortalezca en nuestra fe cada día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos.